empezando porque ya 5 países de la región han adoptado la paridad en sus constituciones para la integración de los poderes legislativos y en algunos casos, como en el de Bolivia, para integrar su gabinete y todas las áreas del gobierno. En otros países, aunque no se ha adoptado la paridad en la Constitución, como en el caso de Argentina, hay una tradición de incluir a las mujeres gracias a que fueron el primer país que estableció una cuota, y entonces hay muchas mujeres en el Parlamento. El caso de Guatemala ya se está quedando casi como una excepción, y por eso estoy aquí, porque Guatemala necesita no quedarse atrás, necesita estar a la par con el resto del mundo, por lo tanto necesita por lo menos establecer una cuota de 30% para mujeres en el Parlamento, mínimo. Ese es el mínimo en la región. Yo creo que si Guatemala lo puede hacer, van ustedes a estar muy orgullosas y van ustedes a poder avanzar. Gracias. Gracias, licenciada. También otra pregunta que le hacen es que ¿qué hace falta en Latinoamérica para lograr la paridad? Sí, vamos, licenciada. Bueno, voy a ser muy breve, si no voy a acaparar aquí todo. Voluntad política. Muchas gracias. También para la licenciada Toribia Alicia López, nos preguntan ¿cómo ha sido su experiencia en la participación de las mesas de las reformas a la ley electoral? Muchas gracias. Seguramente en las experiencias históricas en nuestro país, Guatemala, tenemos una diversidad de pensamientos y la ciudadanía guatemalteca también se construye desde los principios ideológicos en qué creemos, qué queremos, qué necesitamos, y eso fue una de las cosas muy complejas para llegar a un consenso con varios sectores quienes representamos en nuestro país. Para nosotras como mujeres indígenas fue una situación de experiencia muy difícil, como también todavía a esas alturas encontramos también situaciones discriminatorias. Nos pregunta también qué esfuerzos promueven o realizan por medio de la Asociación de Mujeres Mayas GLOC para motivar la participación de las mujeres indígenas. Nosotras nos dedicamos a formación política, mujeres mayas, porque en las elecciones del 2011 nos dimos cuenta que muchas mujeres en las comunidades han ejercido el derecho al voto, pero en realidad no hay ninguna organización política que se haya preocupado para formar a la ciudadanía en cómo emitir su voto, mucho menos le explican el porqué, y ese es el trabajo que hace Asociación GLOC, como también incidir en ese proceso de reforma para que logremos la paridad y la inclusión de pueblos indígenas. Muchas gracias. Para la licenciada Adriana Quiñones, ¿cómo se puede prevenir la violencia política en Latinoamérica? Bueno, muy buenos días, gracias por esta invitación. La violencia política se puede prevenir, primero que todo, entendiendo qué es. Todos los actos que de alguna forma constriñen el ejercicio de los actos políticos de las mujeres para lanzarse a campañas, para tener acceso a los mismos recursos, para poder expresarse en los medios de comunicación sin ser acosadas, sin ser violentadas por su condición de mujeres, sin acoso sexual, sin ninguna forma de violencia psicológica, de tener oportunidad de influenciar en las decisiones de sus partidos. Por supuesto, empieza desde un alfabetismo político, desde un liderazgo desde la juventud, desde tener conciencia que sin las mujeres no hay democracia posible. En Guatemala tenemos una participación baja de las mujeres, no como votantes, sino elegidas, y eso nos preocupa. Entonces, para
Para mí, para prevenir la violencia debemos entender qué es, debemos denunciarla y debemos tener mecanismos que la castiguen, dando un mensaje de cero tolerancia a la violencia política y permitiéndole a las mujeres participar de una forma activa en la que podamos invitar cada vez a más mujeres y que no estén con miedo de participar en la democracia. Muchas gracias. Para la magistrada María Eugenia Mijangos Martínez, ¿qué esfuerzos ha realizado el Tribunal Supremo Electoral para la inclusión de la mujer? Sí, en primer lugar, pues muy buenos días a todas, bienvenidas. La realidad es que el día de hoy nos convoca una celebración, pero al mismo tiempo una reflexión muy fuerte que debemos de tener. Este minuto de silencio que acabamos de tener realmente no es suficiente. Debemos de ser más activas, más participativas, más demandantes ante el Estado. La tragedia de 37 niñas fallecidas en un centro que en realidad debía ser de acojo y de abrigo, y en donde los jueces, irresponsablemente diría yo, y también ante la falta de recursos institucionales probablemente empezaron a enviar a jóvenes que ya habían cumplido su condena porque no tenían a dónde enviarla, dieron las condiciones para esta tragedia. Es preciso también enfatizar que la Procuraduría de Derechos Humanos desde el año 2012 estaba denunciando esta situación. Había presentado denuncias ante el Ministerio Público, lo había denunciado, había exigido y no había logrado nada. En noviembre del año pasado presentó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y desafortunadamente todavía no había recibido respuesta tampoco. Yo creo que esto nos debe llevar a una gran reflexión como país. Lo que estamos viendo es el resultado histórico, diría yo, realmente de un desorden institucional y una irresponsabilidad institucional. Así que, además de ese minuto de silencio, también reflexionemos cómo debe ser nuestro actuar como ciudadanas y como ciudadanos. Respecto a los esfuerzos que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral en el tema de la participación política de las mujeres y en cuanto al acceso a su ciudadanía plena, podemos decir que el Tribunal Supremo Electoral, incluso la anterior magistratura y esta, ha presentado dentro del proyecto de reformas a la ley electoral el artículo 212, que establece o pretendía establecer la alternabilidad y la paridad para mujeres y para pueblos indígenas. Desafortunadamente, y tal como lo decía la embajadora Moreno, nuestro país se mantiene en una lista que cada vez es más corta de democracias que no se abren a la plena participación de las mujeres. En este momento todavía no logramos en realidad la apertura del Congreso y ese artículo no fue digamos, promulgado. Sin embargo, el tribunal probablemente va a presentar otra propuesta de ley y naturalmente que vamos a insistir sobre ese contenido. Pero además de esto, hace pocos días, hace pocas semanas, el Tribunal Supremo Electoral también instituyó la política de equidad de género. A todo esto me voy a referir un poquito más en detalle en la intervención que tendré a continuación. Pero un último esfuerzo que no quiero tampoco pasar desapercibido es el hecho que dentro de las reformas que fueron promulgadas recientemente existe el artículo 15 bis que se denomina participación ciudadana y al cual también me referiré más adelante y que naturalmente va enfocado también a incrementar y a fortalecer esa participación ciudadana de las mujeres. Muchas gracias, magistrada. A los amigos de la prensa, por favor, si nos podemos acercar, les vamos a solicitar, por favor, nos den su nombre, medio de comunicación y que nos desarrollemos en cuanto al tema que hemos hablado. Bien, muy buenos días. Mi nombre es Fernando Andrino de la Red Noticias. Primero que todo, pues en el Día Internacional de la Mujer se han dado grandes acontecimientos como el hecho de la muerte de 37 adolescentes en este centro. En el caso como parte del Tribunal Supremo Electoral va para la magistrada Mijangos. ¿Qué es lo que se ha trabajado? ¿Cómo se ha hecho poder incluir a las mujeres, hablando de mujeres indígenas en el interior del país? Primero para votos y segundo para que puedan tomar puestos importantes y que puedan ser tomados en cuenta. ¿Que nos pueda comentar, por favor? Sí, en primer lugar lo que ya les mencionaba,
la inclusión del artículo 212 dentro de la propuesta de reformas a la ley electoral que presentó el Tribunal Supremo Electoral, en el cual se propone y se pretendía establecer la paridad y la alternabilidad para mujeres y para pueblos indígenas, que desafortunadamente hubo muchísima discusión, incluso creo que fue notorio, salió en la prensa, fue comentado por analistas, el hecho de que esos artículos y ese precisamente donde se establecía la paridad se convirtió, al igual que en el actual proyecto de reformas a la Constitución, como en el tema problemático y en el tema en que se estaba enfocando toda la atención y en el tema que no era aceptado y que desde un inicio tenía, digamos, varios congresistas opuestos totalmente a incluirlo. Es lamentable, puesto que ya lo enfatizó la doctora Moreno que nos acompaña, Guatemala se queda rezagada. Se queda rezagada en cuanto a toda América y se queda rezagada en cuanto a América Central también. También le hablaba de que, por ejemplo, un problema que nos ha preocupado es el hecho que, dada la debilidad del sistema de partidos políticos en Guatemala, no existen instituciones fuertes que estén, digamos, con una membresía constante, que tengan cuadros que estén preparándose constantemente, que estén presentes en el debate nacional. Aquí lo que tenemos realmente es cierta improvisación y también reina mucho clientelismo en cuanto a lo que son las elecciones. Y en ese sentido, las mujeres, lamentablemente, se toman muchas veces como esa, digamos, esa carne, digamos, política, esa utilización del voto femenino y del empadronamiento. De esa manera es que tenemos en este momento un padrón en el cual las mujeres tienen un número más alto de representatividad y sin embargo no lo podemos saludar esto como algo muy bueno, puesto que en muchos casos esto obedece a esas prácticas clientelistas. Sin embargo, pues también debemos aprovecharlo y entonces concentrarnos en precisamente hacer esa capacitación dirigida a las mujeres con mayor énfasis. ¿Alguien más de algún otro medio de comunicación que desee formular alguna pregunta? De no ser así, concluimos esta conferencia de prensa agradeciendo a los medios de comunicación que le han dado cobertura a este evento y también a quienes nos han seguido por medio de los espacios de las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral. En breve estaremos iniciando ya el foro. Muchas gracias y muy buenas noches.